La sesión del día de hoy, bueno, está a cargo de la doctora Astrid Rivera. Ella pertenece al doctorado en investigación en medicina en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Medicina. Realiza investigación activamente, eh, especialmente en el diseño de compuestos orgánicos y caracterización. Cuenta con artículos científicos en este rubro y con una patente de investigación y desarrollo. Entonces, eh, Astrid, adelante, el auditorio es tuyo. Hola, buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan? ¿Y me ven? ¿Sí? Ok. Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Me presento, yo soy la doctora Astrid Pérez Rivera Antonio, soy doctora en investigación en medicina, tengo una maestría en farmacología y bueno, me he dedicado al estudio de moléculas antioxidantes y estrés oxidativo principalmente. El día de hoy les voy a presentar el tema de antioxidantes y cómo evaluarlos con diferentes técnicas. Bueno. La descripción general de esta masterclass es herramientas y enfoques para medir la actividad antioxidante, con énfasis en su aplicación tanto en investigación básica, desarrollo de fármacos, alimentos funcionales y cosmética, principios teóricos y, y principios teóricos de este tipo de pruebas. Comenzaremos definiendo a los antioxidantes. Bueno, los antioxidantes son aquellas sustancias o moléculas que en concentraciones pequeñas o bajas van a retardar o van a inhibir la oxidación de sustratos oxidables, pero que también van a ser capaces de neutralizar el daño oxidativo de una molécula. Existen diferentes tipos de antioxidantes. Entre ellos se encuentran se dividen en dos: enzimáticos y no enzimáticos, endógenos y exógenos. Los enzimáticos son aquellos que, bueno, se encuentran dentro del cuerpo de forma endógena y prevalecen la superóxido dismutasa, la catalasa, y dentro de los no enzimáticos se encuentran el glutatión reducido. Por otra parte, los endógenos, bueno, estos pertenecen a los endógenos, las enzimáticas y no enzimáticas. Y en esta masterclass nos enfocaremos más a los antioxidantes exógenos. Esos antioxidantes exógenos son los que se proveen principalmente de los alimentos o con suplementos. Esos antioxidantes exógenos, bueno, ¿en dónde los podemos encontrar? Principalmente en alimentos como kiwi, frutos rojos que contienen vitamina C, también la guayaba. Algunos otros alimentos que contienen antioxidantes son, por ejemplo, el vino en forma de resveratrol, que resveratrol es uno de los principales antioxidantes también. La epicatequina presente en el cacao también tiene una elevada capacidad de oxidar. Algunas moléculas, como ya mencioné, que son antioxidantes, son la epicatequina, el ácido cafeico, que se encuentra principalmente en el café, la vitamina C, que se encuentra principalmente en cítricos, en frutos rojos, en guayaba, en kiwi, el resveratrol, que se encuentra principalmente en el vino. Sin embargo, bueno, la concentración que se encuentra en vino tinto es muy pequeña. Algunas otras moléculas antioxidantes son la vainillina, presente en la vainilla, y el cinamaldehído, presente en la canela. ¿Y para qué nos sirven estas moléculas antioxidantes? Bueno, tenemos procesos en donde se generan radicales libres. ¿Cómo definimos un radical libre? Un radical libre es cualquier especie que es capaz de existir de una forma independiente y que contiene uno o más electrones desapareados. Un electrón desapareado es aquel que ocupa un orbital atómico o molecular por sí mismo. Algunos de estos ejemplos son el anión superóxido, el radical hidroxilo, y algunas especies reactivas que no son radicales libres son el peróxido de hidrógeno.
Pero ¿qué pasa cuando hay un desequilibrio entre estas radicales libres y los antioxidantes, principalmente los antioxidantes endógenos? Cuando se pierde este equilibrio es cuando surge el estrés oxidativo. Pero ¿de dónde provienen todos estos radicales libres? Bueno, estos radicales libres pueden provenir de los rayos UV, de la contaminación por CO2, por el estrés cotidiano y por una mala alimentación. Además de esto, en procesos cotidianos como la respiración de la mitocondria y con el sistema inmunitario se pueden producir diferentes radicales libres. Entonces, estos son de manera cotidiana y nos mantienen pues en un equilibrio con los antioxidantes, pero cuando este equilibrio se rompe es cuando surge el estrés oxidativo. Cuando hay un aumento de estas especies reactivas, tanto de oxígeno como de nitrógeno, y hay una disminución de antioxidantes. ¿Y qué daños puede producir este estrés oxidativo? Bueno, hay diferentes daños asociados al estrés oxidativo, principalmente enfermedades crónico-degenerativas, como bueno, están asociados con la inflamación, principalmente la crónica, lo que va a llevar a la modificación de macromoléculas como carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos, y va a conllevar a diferentes tipos de cáncer, mutaciones en el ADN y enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, principalmente. Pero ¿cómo actúan estos antioxidantes? Bueno, un antioxidante, como ya mencioné, es una molécula capaz de donar electrones o hidrógenos para neutralizar el radical libre. Y también tiene una condición, que esta molécula antioxidante debe quedar estable y no tan reactiva como a la especie que está neutralizando. Es por ello que, bueno, se han evaluado diferentes metodologías para saber la cantidad de antioxidantes presentes, tanto en alimentos, en moléculas, en extractos de plantas. Y actualmente hay un auge en la industria cosmética con el uso de antioxidantes. Abordaremos tres principales pruebas que son de PPH, ABTS y FRAP. Y bueno, estas difieren un poquito unas de otras y les explicaré a grosso modo cómo actúan. Bueno, el DPPH es un radical estable de color morado. Y en presencia de antioxidantes se va a reducir y va a provocar un color amarillo. Entre más sea la concentración de moléculas antioxidantes, más se va a tornar de morado a amarillo. Es un método muy sencillo de evaluar y nos va como unos resultados muy certeros para saber si la molécula es o no antioxidante. Otro de los ensayos es el ABTS. Este ABTS, a diferencia del DPPH, ambos van a evaluar la capacidad antioxidante, ya sea por la donación de hidrógenos o de electrones. Sin embargo, este ABTS es un poco más reactivo. O sea, el DPPH es más estable, este es un poquito más reactivo, porque, bueno, este radical de ABTS se prepara un día antes, 16 horas antes de su evaluación, entonces lo hace más reactivo. Y en este, bueno, generalmente se evalúan concentraciones un poco más bajas que las de DPPH. Es un radical de color entre verde azuloso y va a dar un color transparente o incoloro dependiendo de la concentración de antioxidantes presentes en la muestra. Y finalmente, bueno, el FRAP. El FRAP va a diferir totalmente de estos dos. ¿Por qué? Porque hay diferentes mecanismos para evaluar antioxidantes, ya sea, como ya les mencioné, por donación de hidrógenos o electrones o por quelación de metales. Y el FRAP es muy específico para medir la capacidad antioxidante mediante la quelación de metales. En esta prueba específicamente se mide cómo pasa de hierro férrico a ferroso y cambia de una coloración amarillenta a color azul. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas? Bueno, hay diferentes
compuestos nuevos en donde es importante el estudio de antioxidantes. ¿Por qué? Porque ya les mencioné, no solamente como un suplemento para tener un equilibrio y no provocar el estrés oxidativo, sino cuando ya hay una enfermedad presente, este puede disminuir las especies radicalarias que están afectando aún más alrededor de la enfermedad y por ejemplo, también se ocupan algunas moléculas antioxidantes porque algunas enzimas tienen este ciclo redox en donde necesitan llegar, por ejemplo, si contienen un grupo hierro, por ejemplo, el de la meloperoxidasa o alguna otra peroxidasa que tenga grupo hierro, pues van a llegar ahí directamente para ser inhibida. Entonces, por eso es muy importante que tengan esta propiedad antioxidante, no solamente para prevenir una enfermedad, sino para curarla. También en otro ámbito en donde se estudian los antioxidantes son en los alimentos funcionales. ¿Pero qué son estos? Los alimentos funcionales son aquellos que además de nutrir tienen beneficios para la salud. Se han investigado, o sea, se van haciendo investigaciones con diferentes alimentos para medir qué contenido de antioxidantes contiene cada uno y así poder recomendarlo. Esto se basa más en la prevención de enfermedades, ¿no? Al utilizar alimentos funcionales. Por otra parte están los nutracéticos, que estos van a combinar los nutrientes naturales que van de la mano con estos alimentos funcionales y van a tomar estas propiedades antioxidantes y los van a combinar, bueno, de forma farmacéutica para mejorar la salud del paciente. Y actualmente, bueno, se ha empleado el uso de cosméticos anti-envejecimiento. No sé si han escuchado últimamente que usan mucho la vitamina C y actualmente hasta el ácido ferúlico. No solamente, o sea, por la aparición de arrugas, que viene desde un envejecimiento celular, no solamente de exterior. Entonces empezaron a estudiar todo este efecto que tiene usar antioxidantes en la piel directamente y, bueno, empezar a usar este tipo de antioxidantes. Otro ámbito en donde más se estudia o se evalúan los compuestos antioxidantes es en extractos de plantas. En México, principalmente, México se caracteriza por el uso de plantas medicinales. Entonces, estas plantas medicinales, pues, las ocupan para diferentes patologías, principalmente cáncer y, bueno, todas las crónico-degenerativas. Y ha ido en auge el evaluar la capacidad antioxidante de estas plantas. Entonces, otro ámbito en donde entra mucho la evaluación de sus antioxidantes es extractos de plantas. Y bueno, aquí la mayoría pues va a encajar mucho que las pruebas antioxidantes en artículos científicos, cómo se reportan, cómo aparecen. Aquí podemos observar cómo el DPPH nada más, pues aparecen muchas búsquedas aquí, en donde se analiza tanto extractos de plantas, en donde se analiza para diferentes enfermedades. Entonces, es muy útil el estar evaluando los antioxidantes, principalmente con este tipo de pruebas de PPH, ABTS y FRAP, porque son los que nos van a dar como esa pauta para saber primero si tienen capacidad antioxidante y hasta dónde puede ser evaluado, ¿no? Las dosis que se necesitan, la concentración primero que se necesita si se va a utilizar en animalitos o si se va a utilizar en células. Entonces, todo esto, primero, pues, de entrada saber si tiene potencial antioxidante y de ahí irnos derivando hacia algo más específico, ¿no? Yo he desarrollado tengo una patente en donde desarrollé compuestos antioxidantes. Se hicieron una serie de 10 compuestos y es muy importante también saber si puede tener o no potencial antioxidante dependiendo de las moléculas presentes, de los grupos funcionales presentes en las moléculas. Principalmente los que están unidos a los anillos aromáticos, los hidroxilos unidos a anillos aromáticos, los dobles enlaces, si contiene grupo amino. Todo eso lo vamos examinando para saber si tiene un potencial para ser antioxidante
y más o menos de qué concentración, comparándolo con otros compuestos que hay en el mercado. Por ejemplo, aquí de los 10 fueron diferentes sustituyentes. Se utilizó un compuesto que es el 5-ASA, es un antioxidante muy utilizado. Además, pues, tiene otras propiedades como antiinflamatorio. En donde, bueno, de este grupo de 10, aquí nada más se reportó el ABTS y el DPPH en concentración comparado con el 5-ASA, y bueno, nos dio como un resultado en donde el mejor, por ejemplo, aquí fue de los mejores el 2F. Este 2F estuvo sustituido con un grupo hidroxilo, bueno, con dos grupos hidroxilo, por lo que pues sí esperábamos que tuviera esta actividad antioxidante. Entonces, cada quien puede proponer una serie de moléculas que probablemente tenga esta actividad antioxidante. ¿Y para qué nos sirve? No solamente el ensayo se queda aquí, o sea, esto es una prueba in vitro, se puede llevar tanto a células específicas si queremos evaluar algún tipo de, por ejemplo, de cáncer con alguna línea celular de cáncer, o llevarla a un modelo animal como lo hice yo. Lo probé en un modelo de colitis ulcerativa utilizando animales de experimentación. Entonces, al haber un proceso inflamatorio, se eleva las especies reactivas de oxígeno, ¿no? Hay un aumento en el anión superóxido, va a producir peróxido de hidrógeno. Y bueno, yo estudié una enzima que se llama mieloperoxidasa, pero está muy ligada, ya que la mieloperoxidasa pues contiene el hierro, ¿no? ¿Y qué encontramos? Bueno, se encontró que, bueno, después de hacer estas pruebas, para saber. Entonces, se tuvieron resultados muy interesantes, porque tomamos el mejor compuesto, que para nosotros fue este 2F, que ya les comenté, está sustituido con dos grupos hidroxilo. Y bueno, entonces, ¿qué se encontró? Se encontró que en el malón de aldehído, que se da por la lipoperoxidación, entonces, al disminuir, al tener un potencial antioxidante, pues va a disminuir con los compuestos. Se tomaron estos dos compuestos, el 2C y el 2F, y ambos redujeron este, este, el malón de aldehído, ¿no? Entonces, está relacionado totalmente la capacidad antioxidante que nos dio aquí con lo que nos da el resultado ya en un modelo in vivo con animales de experimentación. Lo mismo pasó para el GCH, que como les comenté, es un antioxidante endógeno, no enzimático. Y bueno, aquí también se encontró, hay una disminución claramente cuando hay un proceso inflamatorio y hay un aumento con los diferentes compuestos antioxidantes. Aumenta el 5-ASA, aumenta el compuesto 2C y el 2F, y porque se está produciendo probablemente una restauración del GCH oxidado y se reduce nuevamente. Entonces, es importante llevarnos como de la mano desde, si tiene capacidad antioxidante, probarlo con estas pruebas que son muy sencillas. Por ejemplo, el DPPH en un día se tiene ya totalmente el ensayo y se puede reportar, como lo reporté yo, en porcentaje, o se puede sacar una IC50 si es que se dan los resultados para eso. Igual el ABTS, entonces ya teniendo como esta pauta se puede llegar a hacer diferentes tipos de estudios hasta pues modelos in vivo. También se pueden utilizar pues plantas medicinales, como ya mencioné, o también es importante, muchas personas, bueno, por el uso de la medicina tradicional, pues se usan muchas plantas, ¿no? Pero es importante saber en qué concentración se tiene que utilizar esa planta, ¿no? Porque puede contener metabolitos que puedan ser tóxicos para nosotros. Entonces, lo que se encarga la industria farmacéutica principalmente es como de aislar lo que sí es antioxidante, esta molécula es la que está causando el efecto antioxidante, bueno, la separo y esta es la que voy a evaluar principalmente en tal enfermedad, ¿no? Es importante saber primero si tiene potencial antioxidante o antiinflamatorio y ya después, pues enfocarnos en algún tipo de enfermedad.
Esto fue como un poquito de introducción de las pruebas antioxidantes, cómo se utilizan, el fundamento de cada una de ellas y las principales diferencias entre cada una de ellas, lo que nos puede aportar para nuestro ensayo en diferentes ámbitos. Y bueno, esto es una pauta para un curso que se va a dar de antioxidantes, fundamentos y técnicas, en donde se va a explicar principalmente pues todo lo referente a cada una de esas pruebas, cómo se realizan y cómo se reportan, tanto en artículos como en tesis. Entonces, si les interesa, también pueden entrar y inscribirse a este curso. Y creo que sería todo. Súper bien, muchísimas gracias, doctora. Bueno, la información sobre este curso, así como alguna literatura relacionada con el tema que se trató el día de hoy en la sesión gratuita, pues se las voy a estar compartiendo a todos los asistentes y a todas las personas que se registraron, que a lo mejor no pudieron asistir el día de hoy, junto con el enlace de YouTube con la grabación de la clase gratuita. En este momento, pues les pasamos la batuta a ustedes, los asistentes, si tienen alguna pregunta para la doctora. Bueno, por aquí, Emanuel nos hace una pregunta. Creo que se refiere, doctora Astrid, a una de las figuras que nos presentó sobre sus resultados. Ah, Entonces, dice por aquí, Emanuel, ¿por qué no se reportó, por qué no necesitó reportar el radio de la concentración entre GSH y GSSG en la gráfica? Creo que se refiere a la figura B abajo a la derecha. sí, la estoy leyendo. Ah, ok. Ujú. En las pruebas de GCH, bueno, nada más por el kit que utilizamos, nada más reportamos, no medimos bueno, sí fue una prueba colorimétrica y bueno, de los artículos que nos basamos, solamente reportaban como el porcentaje, o, bueno, sí, el porcentaje perdón, la concentración de GCH, sí, nada más, por eso ya no saco como el radio, nada de eso. Y la siguiente pregunta que dice, si se pudiera medir de manera indirecta si una molécula atraviesa la barrera y ejerce un efecto antioxidante en ese lugar. Ah, ok. Dependiendo del ensayo. Bueno, si se requiere, por ejemplo, plasma y la concentración es muy bajita, tal vez se podría medir eh, en un el HPLC, ¿no? Pero primero tendríamos que ver si lo que se está administrando tiene capacidad antioxidante, ¿no? Si fuera nada más, por ejemplo, a veces se miden algunas enzimas, como lo que medí yo de GCH, bueno, antioxidantes endógenos, como GCH, o radicales libres como anillo superóxido, o algunos otros como peróxido de hidrógeno en plasma. Esto se puede llegar a medir. Si es muy bajo, se recomienda pues por HPLC, ¿no? Porque es muy sensible. Pero si no, o sea, si no es tan bajo, pues podría utilizarse alguna de estas pruebas, porque estas pruebas sí son sensibles, sí llegan a ser sensibles. No se utilizan directamente, por ejemplo, con tejidos. Esto va más orientado a moléculas. O sea, a las moléculas que se van a utilizar para algún tipo de experimento es cuando se utiliza, para saber si tiene potencial. Si se tuviera que hacer una prueba, por ejemplo, a lo mejor la superóxido dismutasa se podría utilizar como un antioxidante, pero sí sería un poquito más complejo porque se tendría que extraer justamente una cierta cantidad para poderse evaluar en diferentes concentraciones, a lo mejor con ABTS, DPPH y FRAP.
y es un poquito más complejo. O sea, hacerlo ya en un modelo biológico totalmente es más complejo. Esto es un poquito más pues, directamente en moléculas, en alimentos, sí, principalmente en eso. Siguiente pregunta dice, ¿cómo evaluaron la inflamación que promovía el aumento de arroz? Ok, para evaluar el aumento no se hizo como tal un aumento, una medición total de especies reactivas de oxígeno. El estrés oxidativo se midió comparando el grupo al que se le indujo la enfermedad, que en este caso fue colitis ulcerativa, y bueno, se vio que disminuyó el GSH y aumentó la lipoperoxidación. Se hicieron otros ensayos como el anión superóxido, aquí ya no lo presenté, pero también hubo un aumento de este anión superóxido y ya entre las tres se llegó a la conclusión que pues hubo un aumento en las especies reactivas. Súper bien, doctora. Bueno, y por aquí el doctor José Correa también tiene una consulta y es ¿en qué momento de sus investigaciones aplicó metodologías in silico? Bueno, eso también es importante. En el diseño de fármacos, pues es muy importante ir como de la mano, ¿no? Desde hacer un modelo in silico antes de hacer la síntesis orgánica, para saber, principalmente nos da como esa pauta de saber si sí va a funcionar o no. No es algo totalmente certero, pero nos abre ese panorama de si puede utilizarse aquí, ¿ok? Por ejemplo, lo enfocamos en este caso a una enzima que se llama mieloperoxidasa, está presente en neutrófilos, y bueno, hicimos diferentes ensayos de docking utilizando una enzima que fue utilizada en dinámica molecular en diferentes tiempos, fueron del 1 hasta el 10, se utilizaron de uno en uno y tomamos la mejor, que recuerdo que era las 5 nanosegundos. Entonces, esto tenía pues buena interacción en el sitio activo de la mieloperoxidasa, que la mieloperoxidasa tiene un grupo hierro. Entonces, según el sitio activo, es un hierro, entonces llega directamente y actúa como actúa el FRAP, ¿no? Aquí yo no hice FRAP en su momento, pero está actuando como una quelación de metales que desde ahí se puede inhibir a la enzima, ¿no? Entonces es muy importante el diseño, desde el diseño de fármacos utilizando herramientas computacionales para saber si va a tener como esta actividad, si se va a unir y también si está actuando directamente con el hierro, ¿no? De acuerdo. Mm, me surge a mí también una pregunta, doctora, y es, bueno, en este caso que usted menciona, lo que estamos buscando es que las moléculas que se están diseñando interactúen directamente con la enzima, ¿no? Con la enzima que ejerce, pues, la actividad oxidativa. Pero, por ejemplo, en el caso de otros antioxidantes que usted mencionaba, que lo que buscan es actuar desde su potencial antioxidante, desde su potencial reductor, por ejemplo, pues sí, en su capacidad de donar electrones, por ejemplo. Eh, Otro tipo de cálculo se me ocurre a mí, realmente no tengo mucho conocimiento al respecto, calcular potenciales de oxidación por ejemplo, simulaciones, más bien modelado molecular, por ejemplo, con Gaussian, energías en el ultravioleta o algo así. Así, en modelado molecular podemos hacer como potenciales de oxidación. Oh. Ok, bueno, yo lo dirigiría un poquito más, ¿sabes? Por ejemplo, yo me enfoco un poco en la enzima que trabajé y al haber una reacción, ahí como reacciona con peróxido de hidrógeno. Entonces, al reaccionar esta, tiene un equivalente más de oxidación esta enzima. Entonces, eso también se podría como jugar un poquito en el acoplamiento molecular, principalmente cuando se le ponen las cargas. Entonces, cómo actúa a lo mejor un poco más oxidada o más reactiva y, por ejemplo, también el tipo de inhibición a cada enzima. O sea, eso es muy interesante, ¿no? Porque principalmente, pues en las enfermedades, pues el paciente generalmente tiene un aumento de especies reactivas. Entonces, el evaluar como ese estado, en cáncer sería muy interesante. No he explorado mucho cáncer,
pero sería muy interesante ver cómo actúa este estado redox, tanto en las células in silico, y ver cómo actúa, porque siempre lo evaluamos en un estado normal, ¿no? Pero ya en un estado oxidado, cómo interactúan estas moléculas antioxidantes en estas enzimas, ¿no? Eso sería muy interesante desde ahí verlo in silico, cómo es que está actuando, y posteriormente pues ya evaluarlo tanto en modelos en células, y ya irnos a lo mejor con modelos experimentales con ratas o ratones. De acuerdo, doctora. Muchas gracias. Por aquí tenemos otra pregunta. eh, ¿Cuál es el tratamiento previo que se debe hacer a las muestras de alimentos para que se ocupen, para que sirvan para ocupar los kits de evaluación de actividad antioxidante? Bueno, en alimentos específicamente, o sea, porque por ejemplo se pueden utilizar, bueno, de los diferentes que ya mencioné, los compuestos son los más fáciles, no nada más se necesita utilizar un disolvente en el que se disuelva totalmente, puede ser DMSO, metanol, etanol, que es lo más común. Eso, y los extractos también son en disolventes. Generalmente todos se dan en ese tipo de disolventes. Se utiliza una concentración como stock y de ahí pues se va tomando para hacer las diferentes diluciones y al final pues, hacer la evaluación. De acuerdo, o sea, es decir, la preparación en el caso de alimentos sería similar a lo que fuera un extracto. Tendría que ser, ajá. No sé exactamente cómo le dan como en alimentos, cómo extraen o si lo hacen como por liofilización, tal vez. Ajá, o sea, podría ser, De la verdad, acuerdo, no sé exactamente el tratamiento que le den a los alimentos antes de ser evaluados. O sea, solamente, pues ya que tienen a lo mejor el polvo en que se puede disolver, eso no afecta mucho a las pruebas. De hecho, estas pruebas no son sensibles al pH, entonces son muy estables, se pueden también utilizar diferentes disolventes, entonces, sí. de acuerdo, de acuerdo. Eh, bueno, muchas gracias, doctora Astrid. Muchas gracias también a todos los asistentes, a todos por sus preguntas. Vamos a ver si de pronto, voy a ver si en el Facebook que se está transmitiendo, de pronto nos hicieron también alguna pregunta. No, por el momento. También, bueno, como les mencionaba, voy a hacerles llegar a todos por medio del correo, pues el contenido de la charla, bibliografía relacionada y pues el enlace también sobre el curso de la doctora Astrid, que imparte con nosotros en Farbiois. Y por este mismo medio, pues si llegan a tener alguna consulta, alguna duda, alguna asesoría, también nos lo pueden hacer saber. Eh, Recordarles, mientras tanto, que por asistir a estas sesiones, pues cuentan con un 20% de descuento en los cursos de Farbiois. También recordarles que en Farbiois no solamente ofrecemos cursos y diplomados, sino también servicios y asesorías pues, referentes a sus temas de investigación, tratamiento estadístico de datos, eh, modelado molecular, rentamos capacidad de cómputo. Bueno, entonces, nuevamente, agradecerles, doctora Astrid, muchísimas gracias por la presentación del día de hoy. Me pareció súper interesante por resolver las dudas. Doctor José, eh, Gracias, doctor Astrid, y gracias, Felipe, también por todo el proceso. Gracias. Hola, buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan? ¿Y me ven? Sí, ok. sí, te escuchamos bien. Me presento, yo soy la doctora Astrid Pérez Rivera Antonio, soy doctora en investigación en medicina, tengo una maestría en farmacología y bueno, me he dedicado al estudio de moléculas antioxidantes y estrés oxidativo principalmente. El día de hoy les voy a presentar el tema de antioxidantes y cómo evaluarlos con diferentes técnicas. Bueno, la descripción general de esta masterclass es
herramientas y enfoques para medir la actividad antioxidante, con énfasis en su aplicación tanto en investigación básica, desarrollo de fármacos, alimentos funcionales y cosmética, principios teóricos y principios teóricos de este tipo de pruebas. Comenzaremos definiendo a los antioxidantes. Bueno, los antioxidantes son aquellas sustancias o moléculas que en concentraciones pequeñas o bajas van a retardar o van a inhibir la oxidación de sustratos oxidables, pero que también van a ser capaces de neutralizar el daño oxidativo de una molécula. Existen diferentes tipos de antioxidantes. Entre ellos se encuentran se dividen en dos: enzimáticos y no enzimáticos, endógenos y exógenos. Los enzimáticos son aquellos que, bueno, se encuentran dentro del cuerpo de forma endógena y prevalecen la superóxido dismutasa, la catalasa, y dentro de los no enzimáticos se encuentran el glutatión reducido. Por otra parte, los endógenos, bueno, estos pertenecen a los endógenos, las enzimáticas y no enzimáticas. Y en esta masterclass nos enfocaremos más a los antioxidantes exógenos. Esos antioxidantes exógenos son los que se proveen principalmente de los alimentos o con suplementos. Esos antioxidantes exógenos, bueno, ¿en dónde los podemos encontrar? Principalmente en alimentos como kiwi, frutos rojos que contienen vitamina C, también la guayaba. Algunos otros alimentos que contienen antioxidantes son, por ejemplo, el vino en forma de resveratrol, que resveratrol es uno de los principales antioxidantes también. La epicatequina presente en el cacao también tiene una elevada capacidad de oxidar. Algunas moléculas, como ya mencioné, que son antioxidantes, son la epicatequina, el ácido cafeico, que se encuentra principalmente en el café, la vitamina C, que se encuentra principalmente en cítricos, en frutos rojos, en guayaba, en kiwi, el resveratrol, que se encuentra principalmente en el vino. Sin embargo, bueno, la concentración que se encuentra en vino tinto